Hola amigos, hoy en el canal tenemos el nuevo Toyota CHR, la versión 200H, híbrido, no enchufable, 196 caballos y vais a flipar con el consumo. Esta es la segunda generación del Toyota CHR, la primera salió en 2017 y luego tuvo una actualización en 2020, pues ya sabéis, cambios estéticos y demás. Esta sigue siendo la misma plataforma, ha alargado un poco, ahora mide 4 metros con 36, pero bueno, parte de los 31.750 euros. Es la primera vez que el CHR incluye una motorización híbrida enchufable entre sus opciones. En este caso tenemos la 200H, que es la versión de 196 caballos con un 2 litros, con híbrido, pero no enchufable. Para el 200H tenemos 4 acabados, el Advance, el GR Sport, GR Sport Premier Edition y el Premier Edition. Lo único que hacen es darnos la opción a configurarlo en 2 colores, este no lo lleva. Lo bueno es que Toyota nos ofrece la opción de pedirlo con tracción 4, que nos añade un motor en la parte trasera, pero solo lo podemos pedir en el acabado GR Sport o GR Sport Premier Edition. Bueno, Toyota ha querido dejarle ese apartado más deportivo, por así decírselo, al acabado GR Sport. Yo no lo veo mal. Este en concreto son 40.500 euros con el acabado GR Sport y la tracción a las 4 ruedas. Si venimos por aquí vemos las nuevas ópticas, que es algo por lo que está optando mucho Toyota. A mí me recuerda a la línea que lleva ahora el BZ4X o el Prius nuevo, que bueno, le da un toque más futurista y agresivo, que no está nada mal. Aquí con los acabados en punta y demás. Este al llevar el acabado GR Sport, pues tenemos los detalles en negro, le da un toque un pelín más agresivo a la parte delantera, luego tenemos el techo en negro. Aquí podemos ver algo que no solo Toyota, sino que casi todas las marcas están haciendo ahora, que es un SUV coupé. Yo soy más de o es un SUV o es un coupé, pero personalmente creo que no lo han hecho nada mal y que le da un toque agresivo y bonito, sobre todo con el acabado en 2 colores. Para el Premier Edition podríamos pedir esta parte de aquí para atrás, todo en otro color. Por lo que hemos podido ver, podemos configurarlo en diferentes colores aquí, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante. Lo que no se puede es pedirlo en amarillo y en negro. ¿Por qué? Porque en España tenemos unos taxis que son de ese color y Toyota España ha decidido no dejarnos configurarlo, pero si vais por Europa y veis un CHR, que sepáis que se puede configurar en esos colores. Es algo a tener en cuenta. Voy a darle la vuelta y os enseño la parte trasera. Para esta nueva generación del CHR, Toyota ha bajado los tiradores de las puertas de la parte superior a la parte inferior, lo cual los hace más accesibles. Aquí podemos seguir viendo la caída del techo y luego la óptica hace como una especie de aleroncillo, que esto es todo parte aerodinámica, que ya sabéis que los vehículos eléctricos e híbridos se prioriza. Además, con la parte de Toyota CHR que se ilumina, que a mí personalmente me gusta, aquí tenemos la nomenclatura de GR Sport, aquí indica que es un híbrido no enchufable. Podemos seguir viendo los toques agresivos con este imitador a difusor. Dependiendo del modelo que cojamos, ya sea un 140 que tendrá 388 litros de maletero, un 200H que tendremos o 364 o 362, depende si cogemos la versión a tracción a las 4 ruedas, este que es la tracción a las 4 ruedas tiene 362 litros, y si cogemos la 220, ya que llevará la batería a la parte trasera, tendremos 310 litros de maletero. Y hablando de maletero, me voy a esconder aquí, como hace Dani, y os voy a hablar de rivales. Aquí os dejo en la pantalla una tabla que he hecho con rivales híbridos con precio y equipamientos similares. Tenemos el Hyundai Kona N-Line 1.6 GDI, todos con etiqueta Eco, Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid, el HR-V, y para empezar, están todos en torno a 40.000 euros. Ya sabéis que los precios de ahora están disparados, desde un Dacia a un McLaren. Ya esto no podemos hacer nada, pero bueno, lo que sí podemos hacer es comparar unos con otros. Por ejemplo, el Hyundai Kona, el consumo es menor, tiene más maletero, pero tiene 50 caballos menos, y todo por 100 euros más. El Tonale tenemos 160 caballos, 500 litros de maletero, que
está muy bien, pero pesa 100 kilos más, la batería es más pequeña, consume un poco más. Luego tenemos el Kia Sportage, que es más barato, tiene más potencia, 587 litros de maletero, que está muy bien. Sí que es verdad que pesa bastante más y tiene un pelín más de consumo, pero bueno, es una opción a tener en cuenta. Tenemos aquí el Austral, que por cierto os dejo aquí el vídeo que probamos en el canal, el Austral E-Tech Full Hybrid, que es la versión de 200 caballos híbrida, que también es otra opción a tener en cuenta. Pero bueno, aquí ya con la tabla ya tenéis que valorar vosotros el precio, si necesitáis más o menos maletero, el consumo, el tamaño del coche, la potencia. Pues nada, os dejo aquí la tabla para que podáis ir comparando y que luego estéticamente, el que igual unos gusta más, otros gusta menos, aquí ya os dejo los datos para que vosotros decidáis. De todas maneras, os dejo aquí abajo en la descripción un enlace a AutoScout donde podéis encontrar Toyotas CHR tanto nuevos como usados. Os dejo dos links, uno para nuevos y otro para usados, donde podéis ver más o menos en qué precio se mueven. Ahora le doy la vuelta al coche otra vez y vemos la parte del motor. Madre mía, lo que pesa este capó, y sin hidráulicos. Te puedes poner aquí a hacer press banca, macho. A ver. Aquí tenemos un motor 2 litros, de 4 cilindros, además de otro motor eléctrico, además de un motor eléctrico en la parte trasera. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que mejor que explicaroslo yo, voy a hacerle a Dani que se vaya a la presentación internacional y que os lo cuente él desde ahí. Ok, bueno, a lo mejor os mareo un poco, pero os voy a contar toda un poco la técnica. Este es el motor térmico, ¿vale? El motor técnico. Y aquí está la caja de cambios, donde está todo el sistema híbrido. Esta lo voy a enseñar ahora abierta, y esta es la unidad de control. Aquí estamos viendo la versión de tracción total. Si os fijáis aquí, la batería es de iones de litio. En algunas versiones ya tenían baterías de iones de litio, pero ahora ya la han estandarizado, se han olvidado de la de níquel metal hidruro y han apostado por esta batería de 1 kilovatio, la batería del sistema híbrido. Veis aquí, todo esto de color son, bueno, pues refuerzos que han metido ahora en esta nueva generación, porque la plataforma es la misma que usaban antes, que es la misma que están usando para todo, que al final, bueno, pues la van evolucionando. Y esto es el sistema de tracción total de la versión híbrida, no enchufable, de la versión híbrida, el sistema de tracción total, que es un motor que ahora os enseñaré, que es un motor que no está conectado con el motor principal. Mirad, os lo voy a enseñar. Este es el diferencial trasero, para que veáis. Aquí va una rueda, aquí va otra rueda, no hay conexión mecánica, y este es el motor eléctrico de 30 kilovatios que lleva en el diferencial trasero, con lo cual puede mover el coche perfectamente y ayuda sobre todo en la función de arranque. Y esta es la caja de cambios. Aquí estáis viendo el sistema de Toyota, que está, bueno, pues sigue siendo igual. Aquí tenéis todos los planetarios. Por aquí iría conectado el motor térmico, y aquí tenemos dos motores. Este motor se encarga de generar la electricidad, y este es el motor que se encarga de mover el coche con la electricidad de la batería. ¿Qué tiene bueno este sistema? Bueno, este es el sistema que veis que funciona casi como un variador, que cuando aceleras resbala y suena como un ave espino. Pero ¿qué ventajas tiene este sistema frente a otros? Que si el coche se ha gastado la batería del sistema, puede estar andando y cargando a la vez, con lo cual recupera la batería mucho antes que otros sistemas del mercado. Aquí tenéis la unidad de control, que bueno, que si veis aquí está refrigerada, que este sistema pues bueno, pues una unidad de control. Aquí puede haber lo que sea, que es todo electrónica. Esta es la batería de 1 kilovatio hora. Es la batería del sistema híbrido convencional, que es la que os he enseñado antes en el coche. Bueno, después de la clase teórica del doctor Bacterio, vamos a ver el interior. En el interior, pues muy fácil. Según entramos, no hace falta quitarse la llave del bolsillo, pero bueno, si queréis dejarla tenéis un hueco aquí. El teléfono, lo mismo.
tenemos un sitio aquí con un puerto de carga inalámbrica donde podemos cargar el teléfono. Aquí además tenemos un puerto USB-C con el que podemos enchufar el teléfono, aunque no es necesario ya que tiene Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. El interior es bastante amplio, los asientos son cómodos, como viene con el acabado GR Sport lleva estos asientos que sinceramente me recuerdan muchísimo a los del GR Yaris. Son muy cómodos, son eléctricos, pero es eléctrico solo el del piloto. El del acompañante tiene regulación manual y el del piloto tiene 2 posiciones de memoria. Además son los 2 delanteros calefactados, que por cierto, como hace un frío increíble, yo estoy ahora mismo con el asiento calefactado para lidiar un poco con el frío. Luego llegamos a todo bien, el cambio realmente no lo vamos a tocar, lo único que cambiaremos es de la D a la B, dependiendo de lo que queramos, si queremos ahorrar batería o circular en... No hace conducción a vela, pero sí que es verdad que deja el coche como más libre. En ciudad yo voy jugando, en todos los eléctricos básicamente suelo ir jugando entre la D y la B, dejando que corra un poco, luego haciéndole regenerar, y no tiene realmente una función one pedal porque no llega a retener tanto como para ir conduciendo con un solo pedal. Pero bueno, si os gusta ir jugando y os gusta ir a gastar poco, que a mí realmente, si estuviésemos hablando de un Supra, pues no, pero con los híbridos sí me suele gustar jugar a ver cuánto consumo le puedo sacar y pues eso, que podéis ir jugando entre la D y la B. Lo único, tenemos que hacer un gesto como si fuésemos a meter segunda para la D y como un segundo clic para la B. Pero para salir de la B hay que hacer como el gesto de cuarta a segunda, que yo al principio he fallado muchas veces y saltaba neutral, pero bueno, no es un fallo, es realmente hacerte al coche y ya está. Tenemos aquí el selector de los modos de conducción, tenemos 4 modos, tenemos el modo Eco, modo normal, modo Sport y el modo Custom. En el modo Custom, si nos venimos aquí, personalizar, modo de conducción personalizado, tenemos transmisión que podemos tenerla, le da al volante, transmisión que podemos tenerla en Sport, normal o Eco, el volante, Sport o normal, y el aire acondicionado que lo podemos tener en normal o en Eco. Aquí ya podéis configurarlo a vuestro gusto. Luego sí que es verdad que he hecho en falta un poco de información del coche. Tenemos sí la información del trayecto, tenemos el historial, tenemos la información del flujo de energía, podemos ver en cada momento lo que está pasando, pero a mí me gustaría poder tener un apartado donde puedo quitar todas las ayudas a la conducción, ya sea el Lane Assist o el Front Assist y demás, porque para hacerlo te tienes que meter en la pantalla del cockpit, mantener pulsado el OK, bajar a ajustes, mantener pulsado el botón, irte a Lane Assist, o sea, al final tienes que tardar mucho más que cuando realmente si te subes al coche entre que calienta 30 segundos o no, llegas aquí, haces pam, pam, pam y en 2 segundos lo tendrías hecho. Esto ya es una opinión personal. Hay gente que igual le parece más cómodo desde aquí que no, que mientras voy saliendo, tal, no sé qué, lo hago. A mí me hubiese gustado tener una opción de hacerlo desde la pantalla. Lo que sí me gusta, todos los comandos de la calefacción están fuera. Sí que es verdad que aquí, si nos venimos otra vez a vehículo y cogemos la versión 220H, que es la híbrida enchufable, tendremos información de los puntos de carga más cercanos. El interior me gusta, es muy cómodo. Y además la calidad de los interiores, tenemos es parecido a un cuero con mullido a través de todo el salpicadero, la consola central y demás. Y luego tenemos este toque en alcántara con las costuras en rojo, también las tenemos en el volante y en los asientos. El espacio interior ha mejorado frente a la versión anterior. Hemos ganado algo de espacio, sobre todo en las plazas traseras. Pero alguien de mi estatura, si os fijáis, que mide un 84, va un pelín justo en la parte de la cabeza. En las rodillas no va a tener problema, pero en la cabeza va un pelín justo. Y más si es como yo, que le gusta llevar el tupé alto. Además tenemos 2 opciones de pantallas, tenemos una pantalla de 8 pulgadas y otra de 12,3. Este lleva la de 12,3. La verdad es que la pantalla funciona muy bien, tiene una respuesta bastante rápida y lo que sí me gustaría recalcar es la facilidad de conectar el teléfono al
al coche, es llegar y en 10 segundos has conectado ya sea Apple CarPlay o Android Auto, y eso hay que recalcarlo. Aquí tenemos un botón que pone EV Mode. Este botón lo que hace es poner el coche en 100% eléctrico cuando tengamos suficiente batería. Solo podremos hacerlo en zona urbana, ya que está limitado por velocidad. Nos saldrá un mensaje en la pantalla que pondrá EV Mode en verde cuando lo pulsemos. Ahora mismo está pulsado y el coche circularía en 100% eléctrico. No hay que confundirlo con el otro mensaje que pone EV, que es un mensaje que nos da el coche para indicarnos que estamos circulando con los motores eléctricos. Que eso ya irá variando, que veréis que cuando circuléis tendréis el mensajito de EV o sin mensajito, que eso significará que va o en híbrido o en motor térmico. No hemos hecho la vuelta rápida. ¿Por qué? Dos razones obvias. La primera, está lloviendo, está haciendo malísimo y realmente hacer una vuelta rápida con lluvia no íbamos a poder saber realmente cómo va el coche o dónde estaría en la tabla frente a sus rivales. Y la segunda es porque queríamos esperar a comparar la versión de tracción delantera con esta, la tracción 4. Es un coche muy completo, es un coche estable, cómodo, sobre todo si cogéis la versión GR Sport como la que tenemos hoy en pruebas. Estos asientos son brutales, a mí me parecen muy cómodos, se acogen muy bien y encima vienen calefactados, que ahora en invierno no viene mal. La visibilidad es buena, tenemos un amplio radio de visibilidad, no tenemos nada que nos impida ver. El Pilara igual en algún punto, pero bueno, como es finillo, no creo que suponga ningún problema, y sobre todo en los cruces, que es donde más necesitamos ver, no hay ningún tipo de problema, vamos a ver perfectamente en todo momento. El cristal trasero es otra cosa. ¿Por qué? Cuando llueve, la caída del techo nos hace que se acumule algo de agua y dificulte un pelín la visión, pero no es algo de lo que realmente preocuparse. Al final vamos en un híbrido, ¿y qué pasa con los híbridos? Que tenemos el sonido del motor. En cuanto aceleramos un pelín más, no sé si lo podéis escuchar, el motor se revoluciona. ¿Es un problema? No, pero está ahí y hay que decirlo. A mí no me resulta molesto, ya que es algo normal. El motor tiene que cargar la batería, además de impulsar el motor, por lo cual tendrá que subir más de revoluciones. Hay una cosa que me gusta muchísimo y son los mandos de la calefacción, que están fuera de la pantalla. A mí no me gusta nada que los pongan dentro de la pantalla, porque al final estamos aquí bicheando que si cambio de pantalla, que si cambio de no sé qué, no me gusta. Prefiero tenerlo todo aquí, que en un momento bajas un segundo la vista o incluso sin mirar, hacemos así, pum 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 pum, lo subimos, bajamos o lo que necesitemos hacer, y en un momento, sin haber quitado la vista de la carretera durante mucho tiempo, que puede ser 1 o 2 segundos, lo tenemos hecho. Sin embargo, si tenemos que hacerlo en la pantalla, ya es estar pendiente aquí, tal. A mí me parece que distrae, por lo cual prefiero, y muy bien Toyota, que estén los mandos de la calefacción fuera de la pantalla. Toyota ofrece como opción un retrovisor interior digital. A mí personalmente no me gustan mucho esta clase de retrovisores, ya que distorsionan un poco la imagen y es más difícil calcular frente a los coches que tenemos detrás. Ahora bien, no lo hemos probado, esto ni ya no lo lleva, por lo cual habría que esperarse y probarlo. Tenemos 4 modos de conducción, tenemos Eco, Normal, Sport y Custom. Tenemos un modo Eco, obviamente, que es como cualquier otro modo Eco, un modo en el que el coche siempre va a intentar ir a gastar lo mínimo posible, aunque quiero decir que el coche gasta muy poco, y es algo que hay que recalcar. Incluso si circulas en normal no hace falta ir a gastar lo mínimo posible, y ya veréis más adelante en el vídeo que el gasto de este coche es menos que el de un mechero. Luego tenemos el modo normal, que como su nombre indica es un modo en el que el coche circula de manera totalmente normal. Luego tenemos el modo Sport, que es el modo más deportivo que tiene el coche. No es un coche deportivo, por lo cual yo personalmente el modo Sport lo he puesto para probarlo, y sí que es verdad que nota un cambio de dureza en el acelerador y en el volante. Está bien, al ir en un GR Sport, si queréis coger un par de curvas, pues bueno, ponemos el modo Sport y nos divertimos un rato. Luego tenemos el modo Custom. En el modo Custom podemos configurar 3 cosas: la transmisión, el volante y el aire acondicionado. Podemos tener la transmisión, que en transmisión, por lo que he probado, coge el conjunto caja de cambios y motor. Además cambia también la sensibilidad del pedal, por lo cual yo creo que toca también algo de motor, no solo transmisión. Y luego el volante pues podemos tenerlo más durito, más blandito, y el aire acondicionado, que podemos tenerlo en Eco o en Sport,
dependiendo de lo que queramos. Si estáis buscando un coche híbrido para diario, bueno, esto es una opción que deberíais considerar, y sobre todo yo personalmente recomendaría coger el acabado GR Sport. ¿Por qué? No por la estética, que eso al final para gustos los colores, sino por el hecho de tener estos asientos que a mí me parecen un puntazo, son muy cómodos, además calefactados y demás, acogen muy bien, y sobre todo por el sistema de tracción a las 4 ruedas. Tenemos un motor extra en la parte trasera, como ya os he comentado, y al final se agradece. No siempre vamos a usar la tracción 4 ni nos vamos a meter por el campo, porque no es un coche con el que yo recomendaría meterse mucho por el campo, pero bueno, podemos meternos en un camino. Pero si está lloviendo, si un momento puntual os acercáis a la nieve, pues siempre viene bien tener tracción 4. Está aquí Iván haciendo moñerías porque al ser uno de mis primeros vídeos todavía estoy algo nervioso y tengo a Iván intentando animarme, pero que me está distrayendo más que otra cosa. Pero bueno, vamos a hablar de prestaciones. A mí me ha sorprendido, para bien, sinceramente. Por ejemplo, vamos a empezar con, os dejo la tabla aquí de todas maneras para que la podáis ir viendo, con la aceleración de 0 a 100. La oficial han sido 7,9 segundos, nosotros hemos conseguido hacerlo en 8,3. Bueno, ahí está, depende del día, temperaturas y demás, está bien. Luego 0,50 lo ha hecho en 3,3, que está muy bien. Fijaos lo que tiene alrededor, tiene un Puma ST, que el 0,50 ha sido más rápido, pero no solo en eso, ha sido más rápido en el 0 a 100, ha sido más rápido en todo, incluso lo único en lo que le ha ganado el Puma ST es en el 80-120. Al final es un coche que está hecho con un afán más deportivo y esto al final es un SUV híbrido que está hecho para el día a día y facilitarte la vida, no para la deportividad. Sale de los 1000 metros a 183,2 km por hora y los hace en 28,9 segundos. Es una muy buena cifra, porque fijaos, un coche que haya hecho algo parecido, un Skoda, por ejemplo, Octavia RS Combi TDI 4x4, que ya sé que no tiene nada que ver, pero es un cochazo, lo ha hecho en 28,48. Realmente esos 0,4 no se notan en el día a día. O sea, al final esto está diciendo que es un muy buen coche, tiene unas prestaciones muy buenas, y eso al final, esto viene todo de la mano, las prestaciones, el consumo, todo ayuda. Si tenemos un sistema híbrido y un motor que funciona bien, vamos a tener unas buenas prestaciones. Si tenemos unas buenas prestaciones, normalmente suele ir ligado a un buen consumo, por lo cual, en lo que a mí respecta, está muy bien. Además, fijaos en sus rivales que os he mencionado antes. Tenemos el Austral E-Tech de 200 caballos. El Austral lo ha hecho en 29,69. El 80-120 sí que es verdad que el Austral ha sido más rápido, lo ha hecho en 4,85, pero en todo lo demás es mucho más rápido. Lo mismo pasa con el Jeep Compass, el 4xe. Al final el 80-120 incluso es más lento, sale de los 1000 metros a 160 en vez de a 180. En general está muy bien, y frente a sus rivales estamos viendo que tiene muy buenas prestaciones. Pero ahora vamos con lo más importante, el consumo. Hemos llamado a Ned. Hola, Olita, vecinito. Que ve una etiqueta eco y se pone contento. Estaba dando palmas con las orejas cuando le he avisado. Consumo medio, la marca indica 5,1 litros, que ya de por sí es un muy buen consumo. Pero es que Ned ha llegado y ha dicho, espérate, sujétame la copa. En carretera ha gastado 4,9 litros. Y en urbano ha gastado 4 litros. Esto gasta menos que un mechero. Esto obviamente es ir a gastar lo menos posible, buscando siempre el momento, jugando entre la D y la B, ya sea en carretera, en urbano, ir siempre a gastar lo mínimo, obviamente, a la velocidad de la vía. Si marca 120 a 120, si marca 30 a 30. Al final, haciendo una conducción totalmente normal, sin preocuparnos por ir a gastar el mínimo posible, nos vamos a mover en torno a los 5,5 litros en carretera y alrededor de los 4 litros y medio, 5 litros en urbano, que está muy bien, está muy bien. En resumen, que es un coche que nos ha gustado mucho.
no solo por el consumo, sino por cómo se ha comportado. Ya os digo, si cogéis el acabado GR Sport, viene con estos asientos que son muy cómodos, calefactados, viene muy bien equipado, el sistema de infoentretenimiento es bueno, el sistema de audio es bueno. Es un coche que en general está muy bien. Ahora ya tenéis que ver si os encaja en precio o si os queréis lanzar a un 140, un 220, eso ya lo decidís vosotros. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis a suscribiros, darle like y cualquier duda que tengáis, ponérosla por los comentarios, que siempre intentamos contestar a todos. De todas maneras os dejo dos links en la parte de abajo en la descripción, uno con Toyota CHR nuevos y otro usados en Autoscout para que podáis bichar un poco. Esta vez me despido desde delante de las cámaras, Dani está de vacaciones, que vive mejor que los reyes, para que luego se me vaya quejando, así que nada, adiós, Iván, di adiós. Que estaba súper nervioso. Hasta luego, señora. Que nada, que pues he estado súper nervioso, he intentado hacerlo lo mejor posible, ha habido un par de imprevistos, pero bueno, he intentado sacarlo como he podido. Así que nada, me voy. ¡Uah!